Pablo, bienvenido a Kaizen. Muchas gracias, gracias por invitarme, sí. Un placer. Lo primero, además, es que tengo que agradecerte que hayas aceptado la invitación, porque sé que llevas unos meses realmente intensos tras la publicación de Los peligros de la moralidad, que es un libro que a mí, la verdad es que me ha encantado y del que de hecho ya he hablado un poquito en el podcast. Y además, eres una persona que llevaba tiempo siguiendo por Twitter, o sea que para mí es un placer que nos sentemos a hablar un ratito. Para mí también, sí. Hay al menos un par de preguntas que no me resisto a hacerte antes de meternos en harina y que son un poquito más distendidas, ¿no? La primera es que, como te decía, llevo tiempo siguiéndote en Twitter y llevo mucho preguntándome de dónde viene tu nombre de usuario, eso de @pitiklinov. Bueno, yo si quieres te digo lo que sé, y igual, no sé, alguien que nos está escuchando sabe más cosas. Pitiklinov viene, nosotros de críos hablábamos de Pitiklin, Pitiklinov. Era una expresión que teníamos los críos, no sé. Eh, Alguien me dijo el otro día en Madrid, cuando estuve, que Bigote Arrocet tenía algún programa o salía en algún programa y hablaba de Pitiklin, Pitiklin. Sí, a mí me suena muchísimo la expresión y no sé de qué. Y si en un 2 3 o en aquel programa de Valentina y Locomotor Oro, no sé, bueno, no sé dónde, pero los críos, yo de crío, decíamos piticlín, piticlín, ¿no? Entonces, es una cosa que decíamos, que no sé piticlín, piticlín, cómo mutó a piticlín, piticlín, no lo sé, será porque alguien tenía amigos rusos que se suele hacer eso, Dmitry Dimitrov o no sé qué, o estas cosas. No sé, era una expresión que usábamos de críos, que no sé de dónde viene, no sé si alguien tiene idea que nos diga, ¿no? Y entonces cuando yo hice la residencia de psiquiatría en Zamudio, en el hospital de Zamudio, que está en el Valle del Chorierri se llama, y allí hicimos una cosa que se llama el Chorriere Medical Journal, que era una revista que parodiaba las revistas médicas, ¿eh? Hacíamos artículos, pues no sé, comparando el colesterol de las monjas clarisas, porque hacen sus yemas y tal con otras monjas, bueno, pues una parodia de todo esto. Entonces, unos amigos, Juan Medrano y José Uriarte, que juntos hacíamos la revista esta, pues cada uno escribía con un seudónimo y yo escribía como profesor Petiklinov, que lo saqué de ahí. Y cuando me metí en Twitter y tal, pues que tienes que buscar pues un nombre que no esté cogido, que no sea muy así, dije, bueno, pues Pitiklinov no creo que lo tenga nadie. Y cogí Pitiklinov, pero ya te digo que el origen último verdaderamente no lo sé de dónde viene. Bueno, pues es memorable, lo cual está muy bien. Y la segunda pregunta que tenía para ti es porque estuve investigando un poco y me encontré que formabas parte de una banda de psicorrock, que es algo como muy específico, y me preguntaba, ¿qué es el psicorrock y cómo acabas formando una banda de psicorrock? Bueno, lo de psicorrock también es una parodia, ¿eh? Hablar de psicorrock no existe como tal, es un género, digamos, que hemos inventado nosotros. Eh, bueno, lo mío con la música, a ver, tiene una historia, si quieres te cuento un poco. Sí, claro. Eh, para mí fue todo un descubrimiento cuando yo era crío también. Yo estudié en una academia particular, no fui a un colegio como tal, Ujú. y pues el que lo llevaba era un hombre que había sido cura, luego se había salido de cura, tal, y algunos amigos de la escalera o del barrio que iban a colegios, pues tocaban la flauta. Yo en la academia no tenía música, estos venían igual un poquito por detrás. Y para mí fue un descubrimiento cuando le vi tocar a un crío de la escalera con la flauta, pues una melodía, no me acuerdo, si una canción igual de Rafael Acarrá o vete a saber. Pero el que tú pudieras tocarla, yo las canciones las oía en la radio y pensaba que estaban hechas y que eran como que tú las podías reproducir o que incluso las podías cambiar. Y entonces me dije: "Uy, esto voy a ver cómo va", y aprendí a tocar un poquito la flauta y tal. Y luego algún amigo también aprendió a tocar la guitarra, fue donde algún profesor a que le enseñara a tocar la guitarra, yo iba también a aprender a ver cómo iba la guitarra. Me acuerdo que la primera canción que aprendí fue la de White is White, una cosa ya, Ujú. tío, antiquísima, que lleva los acordes de do, mi menor, fa, sol, es una secuencia muy típica de muchas canciones de los años 50 y 60. Y entonces el ver que con unos acordes luego tú podías cantar otra cosa diferente y componer canciones y hacer otras cosas, entonces ahí me vino un poco las ganas de componer, que es una cosa que siempre me ha gustado mucho a mí en la música, más que ser guitarrista o más que ser, lo que me gusta es que, pues, coger una secuencia de acordes o un riff de guitarra y sobre eso inventar algo, ¿no? O sea, cantar algo. Y ahí a veces tienes un subidón cuando realmente tienes una base y empiezas a cantar algo encima y va bien, ¿no?
y vuelas, ¿no? Que dices como si coges una ola, imagino como los que hacen surf y tienen ahí ese reto, que es esa ola, y a ver si la coges. Tú tienes ese reto, ¿no? Esa secuencia de acordes que haces con ella y empiezas a hacer una melodía, algo que va, ¿no? Y de la melodía vas al estribillo y vuelves a la... Y es un mundo, una canción es un poquito como un pequeño universo que tú controlas, es como un mundo que tú creas, te sientes un poquito Dios, ¿no? Esto empieza cuando yo quiero, acaba cuando yo quiero, va por donde yo quiero, ahora viene un solo de saxo, ahora meto esto, ahora... Digamos que es un mundo que tú creas, que tú controlas, y siempre me gusta mucho componer, ¿no? Y entonces yo compongo principalmente, empiezo por la música. Ujú. Como te digo, cojo con la guitarra una secuencia de acordes o lo que sea, o me aprendo una canción, la que sea, y luego con esos acordes de esa canción yo hago otra cosa. Yo en realidad nunca tocaba las canciones, las usaba para aprender secuencias y yo inventar mis... Ujú. Y entonces pues hago una secuencia de acordes y empiezo a cantar en Spanglish. Yo compongo en Spanglish como las canciones que yo oigo de rock y de pop y tal. Y entonces hago la melodía y entonces voy componiendo la canción, ¿no? Pues la estrofa, el estribillo y tal. Lo cual quiere decir que, bueno, se me da mejor, digamos, hacer la parte de música. Entonces siempre estoy como necesitado de letras. Soy un ladrón de letras. Luego a veces pues, la letra la tienes que hacer después. Yo, por lo menos, mi forma de componer, algunas veces he partido de letras, pero normalmente hago lo que te digo, empiezo con la música, ¿no? Y entonces, un amigo mío, Juan Medrano, del que te hablaba antes, pues había hecho como una oda a la serotonina, una canción, una poesía a la serotonina, y entonces, con una melodía que yo ya tenía previamente en Spanglish, como te decía, pues compusimos nuestro mayor éxito mundial, que es Serotonina. En inglés o en Spanglish decía, It's so easy to fall in love with a girl like you. Y entonces eso cambió a en mis sinápticas hendiduras, como ansío sentir y tal. Y eso fue serotonina. Y así empezamos pues, a hacer canciones un poquito parodiando a la psiquiatría, riéndonos de nosotros mismos, riéndonos de los psiquiatras, riéndonos de tal, ¿no? Y hacemos a las canciones, pues un poco sobre la depresión, sobre una bilbainada osakidecha, en fin, intentando hacer humor y reírnos de nosotros mismos y normalizar las cosas y desestigmatizar las cosas, ¿no? Pero en los últimos tiempos la verdad es que nos hemos alejado de componer nada relacionado con salud mental o con trastornos mentales. Los tiempos han cambiado mucho, la gente ahora está muy sensible, esto del humor no se entiende muy bien y parece que te estás riendo de alguien o que estás y tal. Entonces ahora hacemos canciones, no sé, sobre la dieta, sobre la edad, sobre otras cosas, sobre jubilarnos y irnos a Benidorm y evitamos este tipo de temas porque igual ahora la sensibilidad pues está de otra manera, ¿no? Que bueno, pienso que no debería ser así, que deberíamos diferenciar el humor de... Y que creo que el humor ayuda a normalizar mucho las cosas, a quitarles hierro y a, ¿no? Creo que es muy bueno para arreglar cosas, pero ahora mismo, como hagas un chiste sobre algo, ya parece que tal. Entonces, bueno, los animales juegan, quiero decir, los mismos, pues un perro mismamente, cuando se pone a jugar con otro perro, ellos hacen pues un arqueado típico del cuerpo que señala, hacen eso y ya es como decir, mira, lo que viene ahora es mentira, ¿eh? Es el No juego, nos ¿no? vamos a pelear de verdad, Así es, no te voy estamos a morder de jugando. verdad. Y Claro. ellos ya entienden que estamos entrando en un juego. Entonces, nosotros hasta ahora hemos sido capaces de decir, oye, esto es juego, ¿no? Como todo esto que se habla de la violencia también, por ejemplo, de videojuegos, de no sé qué, no sé cuántos. ¿Se creen que la gente no sabe diferenciar? Hay cantidad de estudios que están diciendo que no aumenta la violencia, los videojuegos, tal. La gente sabe que cuando tú sales a matar en un videojuego no quiere decir que vas a salir en la calle a matar. Quiero decir, yo he jugado de niño a, pues no sé, veíamos películas de vaqueros, de romanos, te Claro. hacías una espada, y ni yo ni ninguno de los amigos que hemos jugado hemos matado a nadie. Quiero decir que sabes diferenciar. Y si alguien tiene un problema y por jugar con videojuegos, pues no sé, el de la katana famoso o alguien te le ha hecho algo, pues normalmente es gente que ya tiene un problema para diferenciar realidad de ficción, porque son psicóticos o porque tienen, no le Claro, puedes achacar, que lo canaliza a través de eso, pero no que le no puedes es que achacar lo ocasione eso. que la violencia se debe al juego o se debe a la canción que hizo Marilyn Manson. O que, a ver, quiero decir, a ver, una canción es una canción, la fantasía y el juego está por un lado, la realidad está por otro, y yo creo que sería bueno que siguiéramos siendo capaces de separar, ¿no? Fantasía y juego de realidad, pero bueno, las cosas están como están, que ya hablaremos luego igual un poco de esto. Sí, sin duda, nos vamos a meter luego en eso, sin duda, porque yo creo que en concreto el punto del humor que has tocado es algo muy evidente, ¿no? Y yo creo que luego hablaremos, porque tu libro va mucho sobre cómo hemos moralizado todo, ¿no?
pero no solo hemos moralizado todo, sino estaba pensando yo antes que en cierta medida también hemos movido un poco el umbral de dónde acaba mi libertad y dónde empieza la ofensa, ¿no? O hemos rebajado el umbral de ofensa hasta el punto en el que estamos acortando un poco las libertades de expresión, por ejemplo, en terrenos como el del humor, que es algo, para mí, comparto contigo la visión completamente preocupante. De todas maneras, si quieres, antes yo quería hablar un pelín de tu trayectoria, también para que la gente te conociera. He leído en una entrevista que te hicieron en Jotdown que te llevó a la psiquiatría el haber vivido lo que decías que era una adolescencia bastante turbulenta y un deseo de conocerte mejor a ti mismo y a la mente humana, que me parece un muy buen motivo para meterse en la psiquiatría. No sé si fueron las que tú buscabas, pero ¿qué respuestas encontraste por el camino? ¿Cuáles son tus principales aprendizajes tras bastantes años ejerciendo la psiquiatría? Bueno, al hilo de eso, no sé si sabes que los psiquiatras somos unos de los médicos que más nos suicidamos. Quiere decir que algo nos pasará. Y los dentistas, creo, y no sé si alguno más. Bueno, por una parte me estoy llevando decepciones en el tema de la psiquiatría. Bueno, yo estoy ya al final de mi carrera, ¿no? Ya soy un boomer acabando. Y quizás cuando era residente y así, yo tenía más esperanzas igual de que en las enfermedades psiquiátricas graves, la esquizofrenia y así, vamos a tener descubrimientos pues, a nivel genético o de otro tipo más importantes. Y estoy llegando al final de mi carrera y la esquizofrenia sigue ahí. Bueno, yo creo que en psiquiatría veo que diferenciar dos grupos de enfermedades, las enfermedades psiquiátricas graves, trastornos mentales graves, pesados, vamos a decir la psiquiatría, el trastorno bipolar, las depresiones graves, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, y luego hay una psiquiatría más light, que es la que hago yo en ambulatorio. Bueno, yo hago de todo porque también veo esquizofrenias o veo demencias o veo, pero bueno, quiere decir que la patología que ves en ambulatorio, en un centro de salud mental, que es donde yo trabajo, tiene más que ver con problemas de la vida, con estrés, con problemas en el trabajo, con problemas de pareja, es decir, una psiquiatría más light, una psiquiatría más ligera, ¿no? Entonces, no, cuando hablamos de psiquiatría hay que diferenciar porque no es lo mismo. Para mí una esquizofrenia es una enfermedad como puede ser la esclerosis en placas o como puede ser la diabetes, para mí, voy a decir que es tan enfermedad como cualquier cosa que tú puedas llamar enfermedad. Entonces, por un lado, decepción en el sentido de que no tenemos todavía ni pajolera idea de por dónde dan los tiros en cantidad de enfermedades, sobre todo las más graves. Y en cuanto a qué he aprendido, pues por una parte, que lo más importante que tenemos todavía hoy en día sigue siendo el vínculo con los pacientes. Eh, en las enfermedades graves es importante la medicación, como hablábamos, pero sobre todo en la patología de ambulatorio y cosas así, es más, cuando se habla de psicoterapias, tal, da igual el tipo de psicoterapia que hagas y tal, lo que es importante es que el paciente se sienta escuchado, atendido, que sienta que le importa lo que le pasa, que hagas un vínculo con él y entonces lo que tú le digas, lo que tú le propongas hacer y tal, va a funcionar porque tienes ese vínculo con él, que eso es en el fondo un poquito lo que hacían los chamanes y que es un poquito, si quieres, todavía poco científico en muchos sentidos, pero sigue siendo fundamental tanto en psicofarmacología como en psicoterapia. Y luego lo que sí que creo que ha sido pues un hallazgo, que ha sido en la última parte ya, en el último tercio de mi carrera, ha sido el tema de la psicología evolucionista, el entender que todas las facultades mentales humanas tienen una historia, que no nacen con nosotros, que no somos una criatura que está ahí aparte de todo, nos creó Dios o hemos venido de Marte, ¿no? Sino que somos un animal más con una historia que viene, que nuestro sistema límbico es similar al de las ratas, que el miedo, que cantidad de emociones son exactamente iguales o muy, muy parecidas. Es decir, entonces, el reconocer esa trayectoria y entender pues, que, eso, que la paranoia, que las emociones, que los celos, que no sé qué, que todo eso tiene una historia y que surge de donde surge, realmente ha sido todo un descubrimiento para entender la mente humana. A nivel de soluciones, a nivel de la clínica, pues tampoco, porque lo que te dice la psicología evolucionista es cómo enferma la especie, porque la especie enferma de la manera que enferma y no de otras. Pero cuando estás delante de un paciente particular y tal, pues la psicología evolucionista tampoco bueno, te ayuda a entender las cosas, sí, a mí me ayuda a entender mejor las cosas, pero tampoco te da soluciones como no te las da en la medicina física. Es decir, que tú sepas, por ejemplo, que tenemos más hernias discales porque andábamos a cuatro patas y la bipedestación hace que la columna sufra unas cargas, que tal, y entonces no sé qué. Pues bien, te aporta cosas, pero claro, el señor tiene la hernia, le tienes que operar o le tienes que dar los tratamientos que le tienes que dar
y el saber la historia de esas hernias pues no te da soluciones. Pero en psicología y en psiquiatría yo creo que sí te orienta mucho el entender de dónde vienen nuestras facultades mentales, ¿no? Entonces, eso creo que sí ha sido una aportación y muy interesante. Sí, porque yo creo además, intentando, con esta cabeza de ingeniero que tengo yo, que intento como, entender las cosas que me cuentas y romperlas en trocitos, ¿no? Pero yo creo que en cierta medida lo que te proporciona es un contexto muy útil para entender cómo se manifiesta esa evolución luego en función de factores, de entorno fisiológicos, ¿no? Pero que quiero decir que lo que te da es el punto de partida para saber por dónde vienen los tiros. Eso es lo que te da es precisamente lo que has dicho, ese contexto, el cuadro de fondo para que vayas encajando el resto de cosas. Eso creo que es fundamental. Eso sí que te lo da la psicología evolutiva. No quiere decir que hay que tirar el resto de las cosas, pero sí que te da un marco, porque, pues, no sé, por ejemplo, el vínculo del que hablábamos, ¿no? Que vale tanto con los pacientes es porque somos mamíferos. Y el vínculo viene de la madre con el niño, lo que es el apego. El apego existe en macacos y existe en otros animales, y eso tiene que ver con oxitocina y con opiáceos, o con los opioides internos, ¿me entiendes? Hay una continuidad, hay un hilo. Entonces, esto te permite anclar las cosas en algo con sentido, porque la psicología siempre ha sido viene uno y te dice: "Pues no sé, voy a hacer la terapia del grito primario". ¡Guau! ¿Y dónde anclas eso? ¿Qué tiene que ver eso con? ¿Me entiendes? Entonces, la evolución te da un anclaje, en algo real que es compartido con otras especies y que luego tú puedes añadir lo que nos diferencia de ellos, pero es también lo que hay en común. Entonces, una cosa que se le critica a la psicología en general, es que no ha hecho un corpus, un cuerpo de conocimientos, que va aumentando y que se va asentando y que va aumentando. O sea, cada uno ha estado por su lado, porque falta eso, falta un saber común, y lo que te da la evolución es precisamente esa posibilidad de encajar toda la psicología con la biología, con la química, es decir, engarzarla con el resto de las ciencias y que no esté ahí colgada, volando en la nada, en que no. Entonces, creo que la evolución sí nos puede dar en psicología y en psiquiatría, pues, un marco general, que no te va a dar todo, pero te da un marco general y una referencia para saber si vas bien o no vas bien. Es decir, si tú haces cualquier conocimiento, cualquier cosa, por ejemplo, en esto que te digo del apego, que no encaja con cómo funcionan los macacos o cómo funcionan los chimpancés, tienes que decir: esto no va bien", porque, ¿me entiendes? A mí sí me parece muy bueno, dentro de la psicología evolucionista luego ha habido abusos, hay muchas cosas. La hay buena, mala y regular y de todo, como en todas partes. Quiero decir que pero la idea general de que el cerebro, que es el órgano de la conducta, tiene una historia, tiene una evolución, lo mismo que la tiene el hígado, que la tiene el pulgar o que la tiene, es decir, eso yo creo que es realmente una aportación muy, muy importante. De hecho, en el libro hablas en parte de la psicología humana y de factores que nos hacen especialmente sensibles a determinados comportamientos que acaban derivando en lo que defines como una epidemia de moralidad, de la que hablaremos enseguida. Pero no es en sí un libro de psicología o de psiquiatría, al menos a mí no me lo parece. ¿Qué es lo que te lleva a ti a hablar de la moralidad y por qué acabas escribiendo este libro? El libro sería más de, si quieres, de psicología moral, que sí toca esos temas, filosofía moral, un poco en parte, sobre todo los primeros capítulos, bueno, y luego un poco, pues no sé, si quieres también de psicología en general o psicología social o, bueno, un poco de todo. Eh, a mí lo que me lleva a este tema, ya lo he contado en alguna otra entrevista, es el hecho de vivir en el País Vasco y de haber vivido, pues, la violencia de ETA, la violencia terrorista, y cómo una parte de la población, pues bueno, apoyaba o justificaba esta violencia, ¿no? Entonces, tú intentas entender esto y lo que la mayoría de la gente hace es decir, bueno, hay gente buena y hay gente mala, y hay unos malos que aprueban que la gente mate, ¿no? Pero claro, tú hablabas con algunas de estas personas que justificaban o apoyaban a ETA, o veías cómo viven, y eran personas con principios morales, es decir, que esto, a sus hijos les decían esto se hace, esto no se hace, personas que eran ecologistas, que cuidaban el ambiente, que sacan a su mamá a pasear y su abuela y la cuidan, es decir, no son personas malas. Pero cuando ETA mataba quien fuera,
bueno, miraban para otro lado, bueno, justificaban, es que tal, conflictos, que no sé qué. Entonces, ahí es donde a mí no me encajaba, porque es decir, es personas que tenían unos valores y que los aplicaban, y uno de los valores es no matarás, es decir, evidentemente. Y cuando tú vas y justificas eso en otro contexto, y tú no aceptarías que a ti te maten o a los tuyos te maten, pero resulta que si lo haces tú, lo justificas en base a razones y tal. Y entonces ahí es donde a mí no me encajaba la cosa y empecé a leer sobre este tipo de temas y ahí siempre he contado, Juan Medrano, el que he mencionado ya 2 veces, me pasó el libro Becoming Evil, convirtiéndose en el mal, que el subtítulo es algo así parecido a con por qué la gente normal se convierte en genocida. Bueno, ahí hablaba, pues, bueno, intentaba estudiar precisamente eso, porque los genocidios no los hacen psicópatas, quiero decir, los genocidios participan en ellos una parte de la población muy amplia y psicópatas hay un 1, un 5%, no un 30 o un 40%, ¿no? Entonces, para explicar el Holocausto, los genocidios, Ruanda y tal, pues necesitas hablar de la gente normal, ¿no? Y en el fondo, claro, ese libro lo que te dice es que todos llevamos un genocida adentro, que en un momento dado, si te tocan tus valores, si te no sé, si tú crees que tus valores, por los que sean, la libertad de expresión, la democracia, está en peligro, tú también podrías en un momento dado ir contra. Y eso podría ser bueno, es decir, porque podrías ir contra la esclavitud, podrías ir contra un dictador, tal, pero también podrías ir contra los judíos, contra unas víctimas. Ese es el tema, ¿no? El tema del libro es que, que que la moral es una moneda de dos caras, que tiene una parte positiva que nos ayuda a hacer el bien, a cooperar, a mejorar las cosas, a que haya un progreso moral, etcétera, pero también tiene esa parte que nos puede llevar a cometer genocidios y cosas de ese tipo, ¿no? Esa es un poquito. Y leyendo es como llegué a entender esto que te hablaba antes de ETA, ¿no? De que, lo digo en el libro, hay un capítulo dedicado al ellos, nosotros, el ser humano divide el mundo en ellos y en nosotros, y nuestra moralidad llega hasta el límite de nuestro grupo. No solo nuestra moralidad, hay quien dice, y se ve así, decir, la humanidad o lo que nosotros consideramos humanidad llega hasta los límites de nuestro grupo. Hay muchos tribus o pueblos primitivos que, por ejemplo, a los que no son de su tribu les dan nombres que quieren decir los que se pueden comer o los que no son humanos o los que, ¿me entiendes? Es decir, entonces tus normas morales de no matarás, por ejemplo, que es un poquito lo que estábamos hablando antes sobre el terrorismo, etcétera, llegan hasta los límites de tu grupo. Pero al otro, al enemigo, al que nos está oprimiendo, al que no sé qué, o al que nosotros creemos que, porque también los nazis decían que los judíos estaban cargando a Alemania y estaban siendo los tal. Es decir, es que es un tema subjetivo, es decir, si yo creo que ya estoy autorizado a tal. Entonces, no matarás salvo a ellos. Sí, al nosotros, no matarás a uno de nosotros, pero del ellos ya sí, no solo estás autorizado, puedes matarlo, sino que debes matarlo porque es nuestro enemigo que quiere acabar con nosotros, como son los judíos, o sea el que sea, y como quiere acabar con nosotros, entonces, o los franceses que nos han invadido y es la guerra, lo que sea, quiero decir, y entonces tú ya tienes una justificación moral para ir contra ellos. Y amigo, cuando tú tienes una justificación moral, es que es la forma más, bueno, más guay de hacer el mal. Es decir, porque yo soy bueno, soy el bueno y puedo castigar y puedo machacar con todas las de la ley y sabiendo que estoy haciendo lo que tengo que hacer y que Me esto voy a ganar el cielo, ¿no? En el sí, fondo, las sí. cruzadas o cualquier guerra santa es eso. Entonces, ese es el peligro de la moralidad, ¿no? Que te da una autoridad y una convicción para hacer el mal, pero que no tenemos forma objetiva, científica, de saber que efectivamente, porque si supiéramos que efectivamente estamos haciendo el bien y ese otro es el malo, pero la historia nos dice que nos hemos equivocado muchas veces. Entonces, siempre que vayamos a actuar de una manera moral, la idea del libro es decir, párate a pensar, reflexiona un tiempo, porque si otra gente se ha equivocado y de maneras muy gordas y muy graves, a ver tú qué estás haciendo, ¿no? Es decir, si por lo menos nos llevara esa reflexión a cada uno, cuando vas a hacer un tuit, cuando vas a una discusión, cuando vas, pues yo creo que la aportación del libro ya sería importante. Otra cosa es luego qué hacemos o cómo lo solucionamos, pero bueno, por lo menos tomar conciencia de esto yo creo que ya sería importante. Claro, porque además, claro, tú estás hablando de algunos casos extremos, ¿no? El holocausto, etcétera, pero incluso en esto que estabas diciendo ahora mismo,
No es ya que te puedas equivocar espectacularmente y que no sepas si estás haciendo el bien o el mal. Es que en el 99% de las situaciones no existe un bien absoluto y un mal absoluto. O sea, que estás identificando o deshumanizando a otro que a lo mejor, en el caso de que tengas razón, tienes un 51% de razón y el otro un 49%, ¿no? Sí, 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 efectivamente, ese es el problema. Es lo que te decía, que no hay una objetividad. Como digo en el libro, la moralidad es un instrumento, una herramienta para la cooperación. Y entonces, claro, ¿qué pasa al final? Que lo que sirve para la cooperación de tu grupo es bueno, pero claro, lo que le va bien a tu grupo igual no le va bien al otro grupo. Por lo tanto, lo que es bueno para ti puede no ser. Es decir, si tú coges pues el 11S, por ejemplo, las torres y tal, pues claro, la visión que van a tener los americanos de la que van a tener los musulmanes o ciertos musulmanes, no todos, no tiene nada que ver, pues porque para ciertos musulmanes Estados Unidos es el demonio, está oprimiendo tal, quiere acabar con sus culturas, con lo que dice el Corán y su libro y su estilo de vida. Y entonces, para luchar contra eso y para cooperar entre ellos contra el mal, eso está bien. Desde Estados Unidos, todo eso es el mal, que es mal. Tienes que decir, todo es muy complicado, lo que tú decías, ¿no? Si hubiera una manera objetiva de decir este es el bien y tal, y no pudiéramos equivocarnos, pero es que no la hay, eso es lo que yo digo en el libro, ¿no? Claro. Entonces, Oye, hemos empezado a hablar ya bastante de moralidad, pero me gustaría un segundo irnos a los orígenes, ¿no? Los esquemas morales, tal y como lo entiendo yo, tanto de haber leído tu libro como de haber leído otras cosas, y ahora si quieres me corriges tú la definición, yo creo que nacen como manifestaciones de la necesidad que tenemos de regular nuestro comportamiento en sociedad o en grupo, muchas veces, de hecho, basándonos en adaptaciones biológicas, ¿no? Es decir, que tendemos a reforzar comportamientos que son positivos para el grupo en su conjunto, en la medida en la que además favorece normalmente nuestra supervivencia y procreación en particular, ¿no? Y eso se manifiesta en lo que consideramos como bueno o malo. De alguna manera, esto significaría que existen una serie de bienes morales más o menos universales, ¿no? Que hay cosas que llevamos grabadas en nuestra historia como que son buenas o malas. No digo que sean objetivamente buenas o malas, pero que nos parecen buenas o malas porque favorecen ese comportamiento en sociedad, por ejemplo. sí, si te fijas, toda la moralidad va de que, bueno, habría dos moralidades, ahora igual lo comentamos. Toda la moralidad va de que el individuo someta sus instintos egoístas e individuales al grupo, por lo que acabas de decir. Es decir, si el grupo desaparece, desaparece el individuo. El grupo está por encima. Sería muy difícil que me dijeras cosas moralmente buenas que son buenas para el individuo a costa del grupo. De que vas a tener ejemplos, todo lo que es bueno, consideramos bueno, normalmente es bueno para el grupo. Por ejemplo, ahora con la pandemia, etcétera, ¿no? Pues el bien común por encima de. Quiero decir, eso está bastante claro. Pero a lo que decías, no es que las normas, bueno, en dos partes, no es que las normas morales estén en los genes o lo que es bueno o malo esté ya, digamos, biológicamente. Lo que sí está biológicamente en nuestros genes es la capacidad de distinguir entre bien y mal. Esa facultad moral que tenemos los humanos y que no tienen otros animales, eso sí, de alguna manera creo que está en nuestros genes. Tú no puedes enseñarle moralidad a un chimpancé o a un perro, ¿me entiendes? Quiero decir, no tiene esa capacidad biológica ya ahí evolucionada para ello, ¿me entiendes? Es como si tú puedes coger a un perro y le puedes tirar una pelota y que vaya, la coja y te la devuelva, o le puedes enseñar a que a un rebaño de ovejas le haga ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el perro tiene determinada biología, que es cazador, que trabaja en packs que llaman para atacar a animales, les rodean, hacen ciertas cosas, y tú puedes enseñar a un perro pastor a hacer esas cosas y tiene ese instinto de coger también pues una caza o traértela o lo que sea. Tú eso mismo no lo puedes hacer con una lagartija o con un conejo. ¿Me tienes que decir? Tiene que haber una biología previa. Entonces, para hablar de ciertas cosas morales, tiene que haber una biología previa. Y los seres humanos distinguimos entre bien y mal. Ahora bien, lo que es bueno o malo, eso sí lo puedes, en cada cultura, lo puedes un poco aprender o lo puedes condicionar socialmente o culturalmente. Pero aún así, hay una serie de comportamientos y de patrones y de conductas que comento en el libro, de un autor que a mí me gusta mucho, Oliver Scott Curry, al mismo que Jonathan Haidt. Y este hombre ha hecho una serie de experimentos en muchas culturas, uno de los estudios en 60 culturas o más,
Y entonces él encuentra que hay una serie de normas morales y de conductas que son comunes en todas las culturas, que son 7, él ha encontrado 7, que son, por ejemplo, ama a tu familia, ayuda a tu grupo, devuelve los favores, sé valiente, obedece a la autoridad, sé justo y respeta las propiedades de otros. Es muy interesante que en ninguna cultura él ha visto que alguna de estas cosas está considerada mala. Ujú. Puede haber Algunas matices. le dan más peso a unas que otras, ¿no? Puede haber matices que les den más peso, que, pues no sé, pues en el a la reciprocidad a la hora de devolver favores, que se devuelvan más, menos, con estas matizaciones, con estas costumbres, contra estas, pero en ningún sitio al que te hace un favor se le dice: "Dale de hostias al que te ha hecho un favor", ¿entiendes? No existe eso, ¿eh? Entonces, de alguna manera, esa o la lealtad al grupo, o someterte al grupo. Claro, luego esto es lo que tú ya culturalmente puedes mm, meterle sabores o manipularlo o hacer que tu grupo sea una secta o puede hacer que tu grupo sean los alemanes o sean los judíos, ¿me entiendes? Ahí tienes un margen para eso no está tan especificado biológicamente, es decir, pero sí que hay una o sométete a una autoridad cuando alguien te dice ¿no? de tu grupo o lo que sea tal y sé valiente, a nadie en ningún sitio se considera que es bueno ser cobarde o huir en la batalla o no sé, quiero decir que hay una serie de cosas que sí son comunes, ¿no? Y tradicionalmente, de hecho, hemos canalizado, yo creo que esas cosas comunes que acabamos de decir y esa necesidad de tener esquemas morales a través de las religiones. Pero estas han perdido mucha influencia en las últimas décadas y, sin embargo, te he leído una frase que me ha gustado mucho, que es que, y te lo he leído en varios sitios, además, no solo en el libro, que ahora seguimos siendo religiosos aunque vivamos en una época sin Dios, ¿no? ¿Exactamente a qué te refieres? ¿Cómo se es religioso sin un Dios? Esa es una frase de Erich Hofer que que es, bueno, un autor, su libro, El verdadero creyente, True Believer, el verdadero creyente, si no lo has leído, te lo recomiendo que lo leas. Entonces, efectivamente, es que se creía antes que, que los valores morales procedían de la religión. De hecho, los ateos están estigmatizados en muchos sitios. En Estados Unidos, por ejemplo, al último que votarían para presidente es a un ateo, ¿eh? Entonces se pensaba que si no tienes Dios y si no tienes una religión, eres un malvado y un inmoral. ¿Qué ha pasado? Que y hace poco he leído, lo creo, puse por Twitter un estudio que en Alemania, desde que quitaron la enseñanza obligatoria religiosa, no había pasado que se hubieran hecho más inmorales, al contrario, ¿no? Quiero decir, somos religiosos porque somos morales, no, no somos morales porque somos religiosos, al revés. Es decir, que como somos criaturas morales, construimos dioses y construimos religiones que nos refuerzan esa moralidad que nosotros ya, por lo que decíamos antes, biológicamente hemos ido haciendo, porque si no, no habríamos sobrevivido. Es decir, los grupos que no tuvieron unas normas morales para, oye, yo no mato al primero que me dice algo, o no me acuesto con el que me da la gana, o estas cosas, esos grupos desaparecieron. Han seguido adelante los grupos que han tenido una moralidad, ¿no? Entonces, pues eso es un poquito lo que ha pasado, que aunque hemos quitado la religión, seguimos siendo criaturas morales. Y lo tienes que ver, si todo el movimiento woke y todo esto del que hablo en el libro, pues ahí tienes como se pone de rodillas, cuando lo de George Floyd, los senadores, ahí los ves de rodillas, lavando los pies a personas negras, que es lo que hace el Papa con sus sacerdotes y es lo que se ha hecho gente autoflagelándose. Es decir, Una que iconografía, ¿no? La misma iconografía. eso es, nuestra naturaleza moral sigue estando ahí y si no la podemos plasmar en la religión o yendo a misa o o los rituales determinados de cierta religión, pues los estamos plasmando ahora en otros rituales de tipo ideológico y político. Es decir, la religión se ha metido ahora en la política. Es una de las cosas que yo comento en el libro, en el sentido de que ahora en política todo es bueno o malo, ya no son cosas discutibles o legítimas, oye, yo pienso esto, tú esto, votamos y tal. No, 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 es que ya es cuestión de bueno o malo. Es decir, lo que dice el otro grupo, el grupo opositor o rival, es que eso es el demonio, eso es algo inadmisible, no es algo que podamos discutir, ni siquiera de lo que podamos hablar. Eso ya es, y ese es uno de los peligros de la moralidad, ¿no? Que denuncio en el libro, que es eso, que es que la vida democrática, la vida política, va a colapsar o está colapsando. Ya aquí, por ejemplo, había una temporada que hemos votado un montón de veces en España, pues porque los resultados que salían de las votaciones no permitían que unos y otros hablaran y se pusieran de acuerdo, pues porque es como si estás jugando y uno juega al mus y el otro juega
pues no sé, al póker y el otro juega al dominó y cada uno habla un lenguaje, ¿no? Y entonces tú no puedes hablar ya, es que el otro es el mal, es el demonio, ese otro grupo, fíjate lo que dice, ¿no? Dice unas cosas que de eso ni podemos entrar a hablar. Y eso creo que es un problema, ¿no? Y digamos un poquito que esa naturaleza moral nuestra está metida ahora por todos lados, ¿no? Claro, de hecho, yo siempre cuento que yo tuve una infancia un tanto peculiar, porque mis padres eran medio hippies y artistas, y los primeros años de mi vida en realidad fueron en un ambiente muy liberal. Y pensando en aquella época y pensando también en la propia juventud de mis padres primero y luego en los 80, los 90, los 2000, mi juventud, creo que lo que vivimos fue una especie de ejercicio de aceptar que las formas menos ortodoxas, que había otras formas menos ortodoxas de vivir la vida, pero que eran aceptables, ¿no? Que pasamos de la generación de mis abuelos, probablemente, que tenían un sistema moral muy rígido, muy religioso, este sí con Dios, ¿no? Y que no admitía mucha variabilidad en cómo cada uno vivía, a una sociedad en la que aceptamos que se podía ser de derechas o de izquierdas, tener el pelo largo, ser madre soltera, gay, bisexual, lo que sea, ¿no? Intentar vivir fuera del capitalismo o fuera del sistema incluso, y que no había nada de malo en ello mientras no hicieras daño a nadie, ¿no? Y en algún momento, no sé muy bien cómo, tengo la sensación que hemos ido más allá y de pronto, de nuevo, hay una forma correcta de ser. Como una especie de vuelta atrás a un mundo un poquito más rígido, aunque diferente, ¿no? Yo entiendo que esta es la epidemia de la moralización a la que tú te refieres, ¿no? Que de Sí, repente hemos rigidizado todo otra vez. totalmente. Lo que has descrito tú, yo creo que lo has descrito perfectamente. Hemos ido para atrás como el cangrejo, ¿no? De esa época hippie y tal, y de libertades y tal. Por lo que te decía, porque es que en nuestra naturaleza está esa necesidad de guiarnos por el bien y separarlo del mal, y eso sigue estando ahí, ¿no? Puede haber unas épocas de, pues bueno, de revolución o de cambios o de tal, o de crítica de todo esto, pero nuestra naturaleza al final se impone, ¿no? Porque necesitamos ser buenos, sentirnos buenos, y necesitamos que alguien nos diga qué es el bien y qué es el mal y ajustarnos a eso. Y siempre va a haber alguien que nos diga cuál es el bien, cuál es el mal, y nosotros vamos a querer ir con los buenos y no con los malos, y señalar a los demás que somos de los buenos y no de los malos. Misa, en el barrio, en la plaza, y ahora en Twitter, en Internet, por ahí, ¿no? Yo acabo de terminar un libro de un tipo que se llama Rutger Bregman, que se llama Dignos de ser humanos, que no sé si habrás leído y con el que no sé si estarás de acuerdo. No, pero tomo nota y espero leerlo en cuanto pueda. Porque creo que en algunos aspectos complementa muy bien al tuyo. Su tesis, la tesis del libro, es que tenemos una perspectiva muy negativa de la naturaleza humana o de la naturaleza moral humana, porque nos hemos contado básicamente la historia de que a la mínima nos pueden nuestros peores instintos y que somos capaces de cosas horribles, pero que según él hay bastantes muestras de que no. Y, por ejemplo, revisa muchos experimentos clásicos de psicología, como el de la cárcel de Stanford, los scouts de sheriff que tú mencionas, etcétera, o los experimentos de Milgram, que creo que son bastante interesantes para esto. Y habla de cómo estaban muy contaminados y cómo, de hecho, algunos de ellos replican regular. Y me parece muy interesante, pero pasa de puntillas sobre algo que tú sí dices en el libro, y es que las mayores barbaridades, de todas maneras, las ha cometido gente que creía estar haciendo el bien, ¿no? Y yo creo que ese es el principal peligro, ¿no? Que puede que tengamos una naturaleza en la que tendemos a querer hacer el bien, pero es que ese es el peligro, que podemos tender a querer hacer el bien y en realidad estar haciendo una barbaridad. Eso es. Ese es uno de los mensajes del libro, efectivamente. Pero sobre estos experimentos y tal, yo sí que quería dar un poco Sí, sí, por favor, mi pues me opinión, interesa porque mucho. siempre se ha dicho, ¿no? ¿Somos buenos o somos malos? El ser humano es. Yo creo que somos las dos cosas, es decir, somos capaces de hacer cosas maravillosas y altruistas y verdaderamente cosas de ángeles, y somos capaces de hacer cosas de demonios. No es somos esto o lo otro. Vamos a decir, está todo en la misma moneda y somos las dos cosas. Pero fíjate, el tema que comentabas de los experimentos de Milgram y de Zimbardo y tal, los han criticado mucho y mira, yo estoy de acuerdo, si quieres, desde el punto de vista científico y metodológico y tal, tienen todas las pegas que quieras del mundo. Esos experimentos se hicieron para intentar comprender el Holocausto y lo que había pasado en Alemania, ¿no? Y, a la gente no nos gusta que nos digan que somos malos, o que llevamos un genocida dentro, o que podemos hacer barbaridades. Y
creo que parte de esta crítica que se hace a los experimentos de Stanford y de Milgram es un poquito esa sensación de que queremos sentirnos mejor con nosotros mismos y decir, no, 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 eso está mal, eso es mentira. No, no, no es mentira. El Holocausto no es mentira, Ruanda no es mentira, Yugoslavia no es mentira, gente que eran familias y que se llevaban bien y amigos se cortaron el cuello, la guerra civil aquí en España, eso no, no es mentira. Esos experimentos, fíjate que siendo simplemente un investigador de una universidad, te dice que des unas descargas o que tienes que hacer de guarda en una estatal y hacer... Y fíjate lo que pasó, aunque, bueno, dicen eso, que no, es que Zimbardo les obligó, les dijo lo que tenían que hacer, lo que... Sí, pero es un puñetero investigador que no es nada. Imagínate si te lo dice el sargento de la Gestapo o el que sea de la Gestapo o O alguien el que Führer. de la El Führer. KGB o el, ¿me entiendes? Es decir, claro que obedecemos. Mira lo que está pasando con la pandemia, o mira lo que pasaba en el País Vasco. Yo lo viví en el País Vasco, o sea, yo he hecho un experimento que no es un experimento psicológico, yo lo he vivido en el mundo real y he visto cómo la gente obedece y se calla y cómo sigue al que es más fuerte o al gorila que se impone y los demás se achantan, ¿no? Quiero decir, yo lo he vivido en primera persona, entonces esa crítica que se hace del experimento de Milgram o el de Stanford, bien, metodológicamente está muy bien, pero yo creo que no afecta al fondo del asunto y el fondo del asunto es que obedecemos y que si alguien con autoridad y con una idea de hacer el mal te dice que hagas ciertas cosas, la mayoría de la gente, algunos no, pero la mayoría de la gente las va a hacer. Y Sí, yo, yo yo- tengo strong feelings en eso y es difícil que me puedan convencer de eso porque lo he vivido. Quiero decir y que me interesa mucho además porque yo la sensación que tengo con mucha de esta famosa crisis de la replicación que se supone que está viviendo la psicología y algunas otras ciencias también, es que muchos experimentos no replican bien, pero no por eso dejan de tener un anclaje en mecanismos que existen. A lo mejor no son en esa misma dirección o no son con la misma intensidad, pero creo que a veces, y aquí voy a pecar de poco científico, pero creo que a veces el sentido común también nos enseña que existen cosas que están ahí y que a lo mejor no hemos probado, no hemos encontrado la forma de probar correctamente. Una cosa que a mí me llama la atención es que muchos, volviendo un poco a esto que estábamos hablando, ¿no? De esta evolución que ha tenido la sociedad, es que muchos de los avances que vivimos en la segunda mitad del siglo XX, yo creo que se reforzaron a través de cosas como los que hablábamos antes, ¿no? Del humor, de la transgresión. Ser provocador o transgresor era lo cool, era lo moderno. Lo hablaba el otro día en Twitter con una gente, el escándalo que suponía en la vida de Brian o el último tango en París o el comportamiento de una estrella de rock reforzaban esa imagen, ¿no? Tenías un incentivo a comportarte así porque estaba percibido como algo cool, como algo moderno, ¿no? Y de pronto hemos sustituido eso por la señalización de la virtud, por la corrección política y el riesgo de que si te sales de una determinada vereda, pues acabes cancelado, ¿no? ¿Tú crees que hemos perdido libertad en ese sentido? ¿Cómo lo ves tú? Porque tengo esa sensación, pero claro, no sé hasta qué punto estoy sesgado. lo que yo lo veo igual que tú. Yo creo que hemos perdido esa capacidad que te decía antes de separar fantasía o juego de mundo real y que tienes que aparcar la moralidad cuando vas a hacer una novela, una poesía, una película, no sé qué, esto es película y aquí van a matar gente o va a pasar cosas. Es decir, separa eso de no metas el concepto bueno o malo, la moralidad en todo, ¿no? Hay un sociólogo que lo estoy leyendo y me está costando mucho y no estoy, pero bueno, he leído cosas de otros sobre él, Niklas Luhmann, que comenta una cosa que a mí me parece muy interesante, que él comenta que la sociedad está dividida en sistemas, ¿no? Pues el sistema judicial o la educación o la ciencia, es decir, cada sistema. Y él comenta que cada sistema tiene un código binario de funcionamiento. Esto creo que es muy interesante. Es decir, por ejemplo, el código de la ciencia es verdadero o falso, no es bueno o malo. El código del sistema judicial es legal o ilegal. El del sistema económico es se paga o no se paga, hay pagos o no hay pagos. Es decir, pero ¿qué está pasando? Que estamos metiendo el código bueno o malo en todos los sitios. Y cuando tú haces, por ejemplo, una canción, es bonita o fea, creativa, no creativa. No, es que ahí dices en la canción que los Rolling Stones, ¿no? Brown Sugar, allá no pueden cantar Brown Sugar porque decían, no sé, ¿me entiendes? Es decir, no metas el código bueno o malo en una poesía, en una fantasía, en una imaginación, en una novela de si matan a alguien o hay sexo o hay no sé qué, es decir, ¿no? Hasta ahora separábamos eso y entonces estamos metiendo ahora el código bueno o malo en todo.
y nos lo estamos cargando todo, para mi modo de ver. Antes te estaba diciendo en la política de que ahora con el código bueno o malo ya no puedes hablar con el partido de enfrente porque es el demonio, pero es que en la ciencia pasa lo mismo. Cuando alguien hace un experimento y eso no te gustan los resultados porque demuestra, yo que sé, que hay diferencias en el cerebro entre hombres y mujeres y no puede haberlas y no sé qué, porque todos somos iguales y hemos decidido que lo moral y lo bueno es que todos somos iguales y que tal, pues ya no puedes hacer experimentos o estudios sobre qué pasa ahí fuera, qué es la verdad que hay en el mundo, qué es lo que tiene que decir la ciencia. Mira, esto es así. Y el ser humano se divide en ellos y nosotros. No me gusta, no quiero, quiero cambiarlo, pero no, los seres humanos somos todos buenos, eso, no damos corrientes si no dicen, no obedecemos, lo de Newton está equivocado y todos somos buenos, ¿no? Entonces, yo creo que no, que el problema es que estamos metiendo el código bueno, malo y la moralidad en sistemas y en partes de la sociedad que no deberían estar. Y antes, de alguna manera, lo bueno que tenía la religión, creo yo, en parte, ¿eh? Es que canalizaba ese código bueno o malo, es decir, ibas a misa, hacías unas ciertas cosas, dabas limosna, hacías no sé qué, en Semana Santa pues hacías las procesiones y luego tú, joder, pues podías ser zapatero, podías ser carpintero, podías hacer ciencia, podías hacer lo que sea. Pero es que ahora ya no te dejan, ¿no? Y yo creo además, porque hay un factor que tiene que ver con la libertad, ¿no? Con si tenemos esa libertad o no, pero yo creo que hay otro factor que has mencionado de pasada cuando hablabas de la parte de ciencia, y es que cuando nos obligamos a no exponernos a ideas contrarias o diferentes, empobrecemos la sociedad, ¿no? Hay una, supongo que lo conoces, hay varias teorías sociológicas que hablan un poco de esto, ¿no? Está, por ejemplo, la de la espiral del silencio de Elizabeth Noel Neumann y Timur Kuran también habla de la falsificación de preferencias, que en el fondo vienen a decir los dos lo mismo, y es que en las sociedades pueden darse situaciones en las que una minoría muy vocal fija la opinión de todos, aunque el resto no la compartan. Y yo me pregunto hasta qué punto esta moralización que hemos vivido es realmente la que, o sea, es real. Todos nos hemos vuelto así de píos, así de devotos, o es una espiral del silencio en la que probablemente la mayoría no opine así, pero seguimos con nuestra vida hasta que esto se rompa, porque nos cansemos. Claro, y yo creo que no, la mayoría no opina así o no piensa así, pero es como el experimento de Milgram o tal, que es decir, el investigador o el que manda, que decir, las minorías son las que mueven la sociedad. Es decir, son las minorías y sobre todo las minorías que consiguen la superioridad moral. Digo, quiero decir que yo creo que esto es lo que está marcando un poquito todo. Es decir, esa minoría que decide qué es lo bueno y qué es lo malo, porque nadie quiere ser el malo, nadie va a ir contra ellas, nadie quiere ir contra ellas porque te excluyes y estás fuera de la sociedad cuando vas contra la moral, ¿no? Entonces esas minorías, aunque dices, mucha gente dice: "Joder, pero son pocos, la mayoría de la gente no piensa así". Ya, pero la mayoría de la gente se calla. Claro, Es no decir, actúa en contra, ¿no? esa minoría es la que está ahora pues en el gobierno, haciendo las leyes y al final se hacen esas leyes, por decirte algo a nivel de, pues no sé, feminismo hegemónico, pues con la, con la ley de evidencia de género, lo que sea, que en un momento dado tú te puedes plantear dudas, ¿no? Y decir, oye, pues mira, igual esta ley, pues mira, eso de que la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, igual como que se la carga un poquito, no podemos hacerlo de otra manera. ¿Qué pasa? ¿Quieres que mueran más mujeres? No sé qué. ¿Entiendes? Bueno o malo, bien o mal, se acabó la discusión, ya no hay matices. Y al que piensa de esa manera no hay que dejarle dudar ni reflexionar, que está el problema de la libertad de expresión que estabas comentando, ¿no? No hay libertad de expresión. Si estás en el lado malo, ¿cómo te voy a dejar a ti que digas o critiques la ley de violencia de género o cualquier aspecto? Se acabó. O sea, esto estamos cerrando todos los temas. No hay libertad para discutirlos, para tratarlos, para matizarlos. Todo va como en un pack, ¿no? Y si piensas esto, tienes que creerte todo el pack. Y dices, oye, mira, pues sí, pero igual me creo esto y esto, pero en esto y esto no estoy de acuerdo. ¿Qué tal si lo discutimos? Ya no hay esa libertad para discutir y la cultura de la cancelación y todo eso es eso, es decir, no, tú no vas a decir cosas porque eres el demonio, eres el mal y no te puedo permitir que opines y que hables de eso. O sea, ya sabemos lo que, y claro, es que para eso cerramos el Parlamento, cerramos la democracia, cerramos la ciencia, ya sabemos todo, ya sabemos cuál es el bien, qué resultado nos tiene que dar en todos los sitios. Se acabó. Entonces, eso es un totalitarismo o es un sistema que no creo que queramos, ¿no? Funcionar así, ¿no? Hay un tema que me parece fascinante, y que tiene que ver con un poco
con algunos de los elementos que han acelerado esto, como pueden ser las redes sociales, ¿no? Es que, y tú también mencionas que vivimos expuestos constantemente a lo que llamáis, creo que lo llamáis estímulos supernormales, ¿no? Es decir, a estímulos que se aprovechan de forma artificial y exagerada de un rasgo al que estamos adaptados. Creo que tú pones a veces el ejemplo de los donuts de chocolate o los pechos de silicona, ¿no? Que son cosas que se aprovechan de adaptaciones que tenemos a la necesidad de tener calorías o a los pechos grandes, básicamente. Y eso me plantea una pregunta, porque creo que la tecnología no va a ir para atrás, ¿no? Y yo creo que cada vez vamos a aprovechar más estos efectos, estos estímulos supernormales, y creo que no nos podemos hacer todos maestros zen y evitar o controlar nuestros impulsos. Y te he leído, por ejemplo, que hay grupos judíos ultraortodoxos que utilizan fármacos para controlar sus impulsos sexuales y para mantener a raya esta sobreexcitación, ¿no? ¿Es realmente ese el futuro que nos queda? ¿No tenemos otra esperanza para luchar contra esto? No lo sé, pero que van a utilizar ya los están utilizando, estímulos supernormales, como dices, pues, bueno, que decir, el azúcar en los refrescos, como decías, las calorías que consigues de los dulces y tal, pues, antiguamente o en tiempos ancestrales era muy difícil de encontrar cosas, que pues, si encontrabas miel o ciertas frutas y tal. Entonces, teníamos una apetencia por los dulces porque era una cosa difícil de encontrar o que te podía y entonces ahora tienes dulces por todos los lados y claro, ahí nos meten los dulces en todos los productos porque saben que nos gusta el dulce o las grasas o tal, ¿no? Entonces, y en el libro yo lo que digo es precisamente que están utilizando también nuestros instintos morales lo mismo que los instintos sexuales para ponerte porno en páginas web y usar esos instintos sexuales para hacer negocio, pues nuestros instintos morales también los están utilizando pues las redes sociales. O sea, en las redes sociales hay estudios y hay artículos comentando cómo precisamente el botón de retweet y el botón de like y esto los han estudiado para precisamente que favorezca y como los tweets que llevan indignación moral se retuitean más. O sea, ellos fomentan la indignación moral porque saben que la indignación moral, el cabrearte con el partido del otro lado que ha hecho, mira lo que ha hecho y tal, eso te engancha y vas allí, y empiezas a meterte con ellos y estás en la plataforma y estás utilizando eso, ¿no? Entonces, evidentemente, son estímulos supernormales. El Gran Hermano es un estímulo supernormal. Es decir, nos interesa la información social, qué hace el otro, quién se acuesta con quién es amigo de quién, eso es algo, el cotilleo y la información social es algo que nos atrae como el azúcar, vamos, quiero decir, es uno de los instintos básicos. Y entonces cogen y te meten un programa donde te pone ahí gente que están viviendo, acostándose unos con otros y tal, y te ponen a ti el ojo para que puedas verlo todo. ¡Guau! Pues te quedas allí, ¿no? Enganchado viendo el Gran Hermano 16, ¿no? La temporada 16, a ver qué pasa entre ellos, qué hacen, quién es amigo de quién se acuesta con quién. Es decir, los programas, tal, y no es casualidad que los programas que más se ven, pues sean programas de cotilleo, programas de deportes o programas o programas de sexo, en tal. Es decir, cosas que tocan teclas de nuestra naturaleza humana y que tocan instintos que tenemos ahí. Entonces, eso yo creo que va a seguir así, que se va a seguir intentando manipularnos por medio de lo que es nuestra naturaleza humana y las cosas a las que tenemos tendencia. Y una de ellas es a cabrearnos con el tal. Entonces, mira lo que ha dicho el otro partido, mira no sé qué. Y van a buscar un poquito enfrentarnos más que intentar que cooperemos o que no nos crispemos entre nosotros o que ayudemos entre nosotros. Por otra parte, también porque los partidos políticos no sacan beneficio, sino se diferencian en un nicho diferente y dicen, esos son los malos, nosotros somos los que, es decir, que a ellos también les interesan esas diferencias, ¿no? ¿Y qué salida nos queda a todo esto? O sea, hemos llegado a este punto, no es una evolución especialmente agradable, o por lo menos desde mi punto de vista, no parece que sea lo más prometedor. ¿Qué salidas le ves tú a esta situación? Yo lo primero que comento en el último capítulo del libro, cuando a la hora de buscar soluciones, que también está la cosa difícil, creo que una cosa muy importante es darnos cuenta de todo esto. Si nos damos cuenta de todo esto que estamos hablando, yo creo que ya es un comienzo para que empecemos a buscar soluciones. Entonces, yo creo que tenemos que sacar este tema, este código bueno o malo, lo tenemos que sacar de ciertos ámbitos, como es la política, como es la ciencia, como es, creo que como es el trabajo, es decir, a nadie te tiene que adoctrinar en tu trabajo de que tienes que pensar de esta manera o la otra, o sea, cosas como se han visto en el te dan cursos de que, no sé, de teoría crítica de la raza, o de cosas, o de feminismo, de no sé qué. Es decir, tú vas a hacer un trabajo
y tienes que cumplir la ley y punto. Y si no cumples la ley, pues que te denuncien o lo que sea. Pero si tú convives siendo musulmán con un cristiano o con un budista, pues ¿por qué no vas a convivir siendo de derechas, de izquierdas o con no sé qué o pensando esto o lo otro? Tenemos que convivir, tenemos que buscar maneras de no tirarnos los, los trastos morales a la cabeza, ¿no? Y entonces yo creo que tendríamos también que buscar mecanismos, tanto políticos como sociales, de cooperación. Es decir, quizás también la política prima los juegos de todo o nada, es decir, el que gana se lo lleva todo y el otro pierde y no se lleva nada. Quizás tendríamos, es una elucubración, ¿eh? No quiero decir que tenga que ser así, pero una idea, por ejemplo, que, quiero decir, porque el que pasa de 50 y tiene el 51% o consigue la mayoría absoluta con un voto, ese ya tiene el poder y puede hacer lo que quiera, ¿me entiendes? Y deja a la otra mitad de la población pues que sin que consiga sus objetivos. Pues igual podríamos hacer unas leyes que digan, mira, pues el partido o los partidos que vayan a gobernar tienen que coger ciertas cosas del programa de un partido político que consiga, no sé, el 20% de los votos o el 30% de los votos. Tienen que hacer 5% de su programa o tienen que hacer tal cosa porque hay una serie de gente que vota eso y no podemos dejar a esa gente tampoco sin que consiga parte de lo que quiere conseguir o tal. Por ejemplo, o que cuando van a negociar, dicen, ustedes se sientan aquí y no salen de aquí hasta que no haya hecho un acuerdo, porque están ustedes para hacer acuerdos, no para enfrentar a la población, sino para conseguir cosas. Es decir, a ver, igual estoy diciendo tonterías y, bueno, y muy, muy utópicas, ¿no? Pero buscar mecanismos que estén en las leyes o que estén en la ordenación para que tengamos que nos obliguen a colaborar y a buscar soluciones y no a enfrentarnos. Es decir, Y en el fondo buscar proyectos comunes, ¿no? Que es un eso poco es, volviendo a los experimentos de Sheriff y demás, eso es. que el ellos y el nosotros se diluye cuando tenemos un proyecto común. Eso es decir, que nos unan en proyectos comunes y que permita eso, que, joder, pues tú has ganado, hala, hago lo que quiero y tiro abajo todo lo que piensa. A ver, quiero decir, respeta parte de lo que parte de la población quieren. Pues la democracia no solo es que la mayoría hace lo que sale de los cojones, ¿no? Quiero decir, hay que respetar las minorías o hay que hacer unas ciertas. Creo que más o menos hemos estado de acuerdo en eso hasta ahora, ¿no? Y de que no es, como era el chiste ese, que no es la democracia no es que si hay dos tigres y una oveja, que pues que los tigres se comen a la abeja, o no sé cómo era. Es decir, no es solo lo que diga la mayoría, es decir, hay que buscar mecanismos que permitan pues bueno, tener en cuenta, ¿no? Otras sensibilidades y otras propuestas y otras ideas que pueda haber, ¿no? Pero claro, eso también implica humildad, implica reconocer que tú no tienes la verdad absoluta, que otras personas pueden tener parte de razón, y, ostras, eso no es la forma de pensar que tenemos hoy en día. Nos hemos hecho de un dogmático de decir, esto es. A mí me asombra la gente, eutanasia sí, no, aborto sí, no, es que todo está clarísimo, oye, sí o no, está todo. Yo tengo problemas con casi todo, todo veo, mira, por este lado sí, jo, pero por este otro lado no. No sé, por decirte algo, la eutanasia, pues sí, en problemas físicos de una persona que tiene esclerosis en placas o un cáncer, sí, pero y en un trastorno mental, que o sea, esto es más complicado. Es decir, todo es complicado, pero no, ahora es cis, blanco o negro, sí, es que todo es complicado, ¿no? Sí, bueno, en parte pasan varias cosas, ¿no? Uno, hemos reducido todo a un titular o a un tuit, entonces nos perdemos todos los matices que hay detrás. Y luego yo creo que lo que hablabas también hay otro aspecto que tiene que ver con reformular parte de los incentivos sociales que hay, por ejemplo, en la política. O sea, cuando tú el incentivo social de la política es el cortoplacismo, porque lo que me interesa es conseguir los votos para llegar a ese 51% y lo que pasa después me da igual, pues o reformulamos eso es complicado. Vamos a ir terminando, pero hay un par de preguntas que son obligadas en las entrevistas de este podcast. La primera es que Kaizen va a entender un poco mejor el mundo cada día y tu libro creo que es una buena forma de hacerlo, pero siempre me gusta preguntar a quienes entrevisto que, no sé, 3 libros, aunque me valen películas y documentales, recomendarías tú para entender mejor el mundo. ¿Cuáles te han ayudado a ti? En general, ¿eh? No tiene por qué ser ligado a la moralidad, aunque si quieres, por supuesto. Sí, yo te diría tres libros ligados más a la evolución, Ujú. que es, como te decía antes, algo que a mí me ha permitido entender parte de la mente o de las enfermedades mentales o de la mente humana y quizás también del mundo y de todo en general, ¿no? Entonces, un libro para mí básico que yo cuando lo leí dije, esto es lo que, esto es mi forma de ver el mundo, es La tabla rasa de Pinker, de Steven Pinker, que yo creo que habría que enseñarlo pues en los institutos o así, ya con cierta edad, yo creo que lo debería leer todo el mundo, porque yo
yo me fui haciendo mi filosofía personal, bueno, leyendo ya sí, pero más que nada también de lo que aprendo en los pacientes y de lo que veo en los pacientes. Y cuando leí la tabla rasa y cosas que comenta, dije, es que esto es lo que veo yo en los pacientes y lo que veo en la vida y lo que veo. Es un libro que a mí me parece fundamental o muy importante, pero creo que lo mejor que ha escrito Pinker, aunque tiene cosas importantes, pero creo que este ha sido el mejor. El origen de las especies de Darwin. Darwin es un libro de un rigor científico, o sea, para ser biología o para ser una ciencia, digamos, un poco alejada, ¿no? De la física o de lo que consideramos que es la ciencia más dura, ¿no? La ciencia más verdadera, tú que eres ingeniero y tal, ¿no? Y dices, pero lees a Darwin y es que es científico 100%, cómo va buscando argumentos, cómo va buscando las cosas que le pueden tumbar sus ideas y cómo las argumenta y cómo las defiende y cómo es un libro, a mí me encantó. Y en esa línea también El gen egoísta de Dawkins. Yo creo que la visión del mundo y de la vida y de todo centrada en el gen, que es lo que se llama, que no es de Dawkins. Dawkins la populariza ahí, pero es de uno de mis héroes que es William Hamilton, Bill Hamilton, que es el de la Inclusive Fitness. No sé si has oído hablar de ella probablemente, o la selección de parentesco. Bueno, el que nosotros damos la vida por nuestros genes, ¿no? Por nuestros hijos o por nuestros primos o por gentes que comparten nuestra gen. La visión, cuando tú ves la biología y cuando ves todo desde el punto de vista de los genes, para mí solo cambia todo, y ahí lo populariza Dawkins en ese libro, en El gen egoísta. Y yo creo que, por ejemplo, esos tres libros te dan una visión del mundo, para mí, lo que sería esa visión, la centrada en el gen, que lo cambia todo. Yo creo que es muy importante tener esa visión. Pues ahí dejamos deberes de lectura. El último tema del que te quiero preguntar es uno que es recurrente en el podcast. De hecho, le dediqué una serie de capítulos a la felicidad, a lo que dicen incluso distintas corrientes psicológicas sobre ella. Y a todos los que pasáis por aquí os pregunto lo mismo, aunque quizá tú incluso tienes una perspectiva, no sé si privilegiada, pero desde luego diferente a otras personas a las que les he preguntado, también por tu práctica clínica, ¿no? ¿Qué has aprendido tú sobre la felicidad en tu vida? ¿Cuál crees que son las claves para intentar conseguirla? Sabiendo que para mí creo que es algo que, aunque lo consigamos, luego hay que replanteárnoslo. Pero bueno, ¿cuáles son tus claves? Sí, mira, lo que tú decías, yo me considero un privilegiado porque en la práctica clínica, como decías, yo de alguna manera tengo una ventana a la vida de la gente. La gente viene a mi despacho, me cuenta su vida, me cuenta cosas, me puedo meter la nariz en sus cosas, bueno, hasta donde me dejan, y no sé si cuentan todavía, pero bueno, te enteras de la vida de la gente y te cuentan cosas, y veo problemas gordos y enfermedades gordas y cantidad de problemas. Entonces, eso también me ayuda a relativizar mis problemas. Es una cosa que siempre me ha servido. Creo que me ha ayudado en el sentido de que tú ves cosas pues muy complicadas o muy duras en la clínica, en la consulta, y luego vas a casa y, no sé, tu hijo te ha suspendido tal asignatura y la otra, y para otra persona igual sería, wow, mi hijo ha suspendido el fin del mundo y tal. Y claro, comparado con un chico que tiene esquizofrenia o que se droga o que sus padres están desesperados y yo voy que me ha suspendido matemáticas, pues ¿qué quieres que te diga? Me ayuda a relativizar. Entonces, esa experiencia clínica, pues de alguna manera me ha ayudado un poquito a, no felicidad, yo que me quedaría con tranquilidad, ¿no? Que yo aspiro un poco a la tranquilidad, a que no tengas graves problemas, a que puedas ser autónomo, salir, tomarte un café con los amigos, disfrutar de una puesta de sol, lo que todos decimos, ¿no? Un poquito las Vivir en paz, ¿no? eso es, vivir tranquilo, vivir en paz, digamos que es un poquito una aspiración, porque feliz, feliz, pues bueno, estás igual en ciertos momentos. Cuando haces una canción y de repente va bien y es bonita y tal, pues realmente son esos momentos de subidón, pero bueno, normalmente son cositas que son muy pasajeras, y yo aspiro más igual un poquito a la tranquilidad bueno, que no haya grandes sobresaltos ni grandes problemas, pero cuando ves un poquito, pues eso, las cosas graves que vive la gente, pues te ayuda a relativizar tus problemas, ¿no? Y ahora sí, antes de despedirnos, pero por si alguien no te conocía, ¿dónde podemos seguirte, leer lo que escribes, aprender más de ti? Supongo que sobre todo en Twitter, por lo menos yo te conozco de Twitter, pero no sé si en algún otro sitio. Sí, en Twitter y en el blog. Tengo un blog que se llama Evolución y Neurociencias, que bueno, ahora está un poquito abandonado, creo que no he publicado allí. Bueno, en el blog yo lo que voy haciendo es un poquito, pues, libros que leo, tal, pues comento y sobre estos temas de psicología, de suicidio, de cantidad de cosas que, bueno, que me interesan.
y creo que no he publicado desde septiembre o octubre por toda esta vorágine que tengo ahora del libro y de, en fin, de entrevistas y cosas. Pero bueno, ahí estoy escribiendo desde el 2013 y yo creo que ah, bueno, hay cosas muy interesantes, no porque sean mías, sino de libros que yo he leído y de cosas que creo que hay un bagaje ahí eh, que es un archivo de cosas, tanto en el blog como en Twitter mismo, ¿no? Quiero decir que alguna vez he comentado que Twitter a mí me parece una maquinaria para compartir cosas fabulosas, no así para debatir o para hablar. Yo creo que Twitter no da para tener debates por cómo son cortitas las cosas y yo normalmente no entro a discutir o debatir porque es que el medio de Twitter no es para eso. Yo creo que es para, mira, aquí va tal artículo tal que dice esto, tal, alguien te contesta o te pide una referencia y poco más, ¿no? Twitter no da para mucho más. En el blog igual se pueden comentar cosas con más, pero pues Twitter, mi blog, bueno, mi Twitter, pues tiene un archivo ahí de cosas, de artículos y de cosas que yo he puesto, pues eso, sobre moralidad, sobre suicidio y tal, a lo largo de todos estos años, que si me echan de Twitter por algo, pues realmente, verdaderamente es una pena, no por mí, sino por el archivo de cosas que se perderían, ¿no? Y en el blog, pues lo mismo. Yo creo que hay muchos comentarios de libros que he leído y tal que yo creo que son interesantes y se puede ir aprendiendo cosas, ¿no? Fantástico, pues los enlazaremos tanto el Twitter como el blog, así cualquiera que quiera puede pinchar en la entrevista. Y hasta aquí la charla, Pablo. La verdad es que un placer haber podido hablar contigo y muchísimas gracias otra vez. Pues encantado, muy amable por invitarme y bueno, pues, que vaya todo bien. Mucho éxito también con Kaizen.